Capítulo 10. Armonía entre los sexos. Todo lo que ha hecho cada persona en la historia y prehistoria humanas establece el límite mínimo de lo posible. El máximo, si es que existe, es completamente desconocido. John Dowey y Leda Cosmides, La mente adaptada. Parte 1. Introducción. Un mensaje fundamental de las estrategias sexuales humanas es que la conducta de emparejamiento es enormemente flexible y sensible al contexto social. Nuestros complejos mecanismos psicológicos, concebidos por una larga historia de evolución, nos proporcionan un versátil repertorio de conductas para solucionar los problemas adaptativos que conlleva emparejarse. Con él, ajustamos nuestras decisiones de emparejamiento a las circunstancias personales para satisfacer nuestros deseos. Por tanto, en el terreno sexual, ninguna conducta es inevitable ni se halla genéticamente predeterminada. Ni la infidelidad, ni la monogamia, ni la violencia, ni la tranquilidad sexuales, ni la vigilancia celosa, ni la indiferencia sexual. El hombre no está condenado a tener aventuras sexuales debido a su insaciable ansia de variedad, ni la mujer a rechazar al varón que no está dispuesto a comprometerse. No somos esclavos de los roles sexuales que dicta la evolución. Conocer las condiciones que favorecen cada estrategia sexual nos permite elegir la que hay que activar y la que tiene que seguir inactiva. Comprender por qué se han desarrollado las estrategias sexuales y para qué función fueron concebidas constituye una poderosa base para modificar la conducta. Del mismo modo que comprender las funciones adaptativas de los mecanismos fisiológicos aporta ideas para el cambio. El hecho de que los humanos hayan desarrollado mecanismos fisiológicos que hacen que aparezca un callo si se roza repetidamente la piel, no significa que sea inevitable tener callos. Si se evita el roce con la piel, se previene su aparición. De modo similar, saber que los celos sirven para que el hombre proteja su paternidad y para que la mujer proteja el compromiso de su pareja revela las condiciones más probables en que los celos se desencadenan, como son la existencia de señales de infidelidad sexual y de infidelidad emocional. En principio, podemos establecer relaciones que minimicen los celos, igual que podemos crear entornos que minimicen la fricción. En este libro me he servido de estudios empíricos sobre el emparejamiento humano como piezas para construir una teoría de la conducta sexual. Aunque no he dudado en teorizar mi argumentación, se ha basado en las pruebas disponibles. Ahora voy a sobrepasar los datos para describir sus, en mi opinión, amplias implicaciones para la interacción social en general y para las relaciones entre hombres y mujeres en particular. Parte 2. Diferencias entre los sexos. Para comprender las relaciones entre los hombres y las mujeres, hay que resolver el enigma de la similitud y diferencias sexuales. El hecho de que ambos sexos se hayan enfrentado a muchos problemas parecidos a lo largo de la historia evolutiva les lleva a compartir muchas soluciones adaptativas. Hombres y mujeres sudan y tiritan para regular la temperatura corporal. Conceden un valor enorme a la inteligencia y la seriedad de un compañero para toda la vida. Buscan parejas que sean cooperativas, leales y de fiar. Y desean compañeros que no les supongan costes catastróficos. Todos pertenecemos a la misma especie. Reconocer que compartimos la psicología y la biología es un paso hacia la consecución de la armonía entre los sexos. Sobre este telón de fondo de adaptaciones compartidas destacan en marcado relieve las diferencias sexuales que requieren una explicación. Hombres y mujeres difieren en su psicología del emparejamiento única y específicamente en los terrenos en que se han tenido que enfrentar a problemas adaptativos distintos en el transcurso de la evolución. Las mujeres tienen pechos para amamantar y no los hombres, porque nuestras antepasadas llevaron la carga de alimentar a los bebés. Los hombres ancestrales se enfrentaron al problema de la incertidumbre sobre la paternidad,
porque la fecundidad se produce de forma interna en la mujer. En consecuencia, los hombres han desarrollado la preferencia de que su pareja les sea sexualmente fiel, una psicología de los celos centrada en la infidelidad sexual y una predisposición a retirar su compromiso cuando la pareja le es infiel. Mecanismos que difieren de los mecanismos adaptativos de las mujeres. Algunas de estas diferencias sexuales pueden resultar desagradables. A las mujeres les desagrada que las traten como objetos sexuales o que se las valore por cualidades que no controlan, como la juventud y la belleza. A los hombres no les gusta que se les trata como objetos de éxito o que se les valore por lo abultado de su cartera y por la importancia de su posición social en un mundo competitivo. Es doloroso ser la esposa de un hombre cuyos deseos de variedad sexual le conducen a la infidelidad. Es doloroso ser el marido de una mujer cuyo deseo de proximidad emocional la conduce a buscar intimidad con otro hombre. Para ambos sexos es doloroso no ser considerado deseable simplemente porque se carece de las cualidades que el otro sexo prefiere en un compañero. Suponer que el hombre y la mujer son iguales desde el punto de vista psicológico, que era lo que sucedía en la ciencia social tradicional, va en contra de lo que ahora se sabe sobre la psicología sexual evolutiva, teniendo en cuenta el poder de la selección sexual, bajo el que cada sexo compite por acceder a parejas deseables del sexo opuesto. Sería sorprendente que el hombre y la mujer fueran psicológicamente idénticos en aspectos del emparejamiento, en que han tenido que enfrentarse a problemas de reproducción distintos durante miles de años. En este punto de la historia, ya no podemos dudar de que hombres y mujeres difieren en sus preferencias de pareja, fundamentalmente juventud y atractivo físico. En el primer caso, y posición social, madurez y recursos económicos en el segundo. Los hombres y las mujeres también difieren en la tendencia hacia el sexo ocasional sin compromiso emocional, en el deseo de variedad sexual y en la naturaleza de las fantasías sexuales. Se enfrentan a distintas formas de interferencia en su conducta sexual preferida y por eso difieren en las clases de acontecimientos que desencadenan intensas emociones, como la ira o los celos. Se diferencian en las tácticas que emplean para atraer a una pareja, para conservarla y para sustituirla. Parece que estas diferencias son rasgos universales de nuestro yo evolucionado que gobiernan las relaciones entre los sexos. Algunos critican tales diferencias, negando su existencia o deseando que dejen de existir. Pero los deseos y las negaciones no hacen que las diferencias sexuales psicológicas desaparezcan, como tampoco que les deje de salir la barba a los hombres o de crecer los pechos a las mujeres. La armonía entre los sexos se iniciará cuando desaparezcan tales negaciones y nos enfrentemos a los distintos deseos de cada uno. Parte 3. El punto de vista feminista. La evolución de las diferencias sexuales tiene implicaciones inevitables para el feminismo, como señalan las feministas evolucionistas Patricia Gowaty, Jane Lancaster y Barbara Smuts. Según los principios de muchas feministas, el patriarcado, que se define como el control de los recursos por el hombre y la subordinación física, psicológica y sexual de la mujer, es la causa principal de la lucha entre los sexos. Afirman que la causa de la opresión a través de la subordinación y del control de los recursos es el deseo masculino de controlar la sexualidad y la reproducción de la mujer. Las estrategias sexuales humanas confirman algunos elementos fundamentales de la visión feminista. Es cierto que los hombres tienden a controlar los recursos en todo el mundo. Oprimen a las mujeres no solo a través del control de los recursos, sino a veces por medio de la coerción y la violencia sexuales. Sus esfuerzos para controlar a la mujer se centran en la reproducción y sexualidad femeninas, y las mujeres suelen contribuir a perpetuar la opresión. Una perspectiva evolucionista de las estrategias sexuales ofrece valiosas ideas sobre los orígenes y la continuidad del control masculino de los recursos y de los intentos de controlar la sexualidad femenina. Una sorprendente consecuencia de las estrategias sexuales, por ejemplo,
es que el control dominante de los recursos por parte del hombre se debe en parte a las preferencias femeninas a la hora de elegir pareja. Preferencias que, tras operar de forma repetida a lo largo de miles de generaciones, han llevado a las mujeres a inclinarse por hombres que posean prestigio y recursos y a rechazar a los que carezcan de tales ventajas. En épocas ancestrales, los hombres que no lo conseguían no atraían a las mujeres como parejas. Las preferencias femeninas establecieron, por tanto, un conjunto de reglas básicas para la competencia de los hombres en sí. El hombre moderno ha heredado de sus ancestros los mecanismos psicológicos que conceden prioridad a los recursos y a la posición social y que le conducen a arriesgarse para conseguirlos. El varón que no concede prioridad personal a estos objetivos y que no asume riesgos calculados para superar a otros no atrae a una mujer como pareja. Una de las estrategias masculinas decisivas es formar coaliciones con otros hombres, que confieren el poder de triunfar sobre otros en la búsqueda de recursos y de acceso sexual. En los animales se observan estrechas coaliciones en los babuinos, los chimpancés y los delfines. El macho del delfín hocico de botella, por ejemplo, forma coaliciones con otros machos para conducir a las hembras y en consecuencia lograr mayor acceso sexual del que obtendría operando por separado. Los chimpancés machos, nuestros familiares primates más próximos, se alían para aumentar sus posibilidades de vencer en enfrentamientos físicos con otros chimpancés, mejorar de posición en la jerarquía del grupo e incrementar su acceso sexual a las hembras. Es muy raro que un macho se convierta en el miembro dominante del grupo sin la ayuda de otros machos. Un macho solitario que no se alíe con otros corre el peligro de que los machos de otros grupos le ataquen brutalmente o le maten. También los hombres establecen alianzas para obtener recursos, presas de caza mayor, poder en un grupo amplio, formas de defenderse de la agresión de otras coaliciones masculinas y acceso sexual a las mujeres. Los beneficios que, desde el punto de vista de la supervivencia y la reproducción, derivan de tales coaliciones han constituido una tremenda presión selectiva a lo largo de la historia evolutiva para que los hombres se alíen entre sí. Puesto que en épocas ancestrales las mujeres no cazaban animales grandes, no declaraban la guerra a otras tribus, ni trataban de capturar a hombres de las tribus vecinas, no sufrieron una presión selectiva equivalente para establecer coaliciones. Aunque las mujeres sí las establecen para cuidar a la familia, se debilitan cuando la mujer dejaba su grupo familiar para ir a vivir con el marido y su clan. Según Barbara Smuts, la combinación de fuertes coaliciones masculinas con débiles coaliciones femeninas puede haber contribuido históricamente al dominio del hombre sobre la mujer. Las preferencias femeninas por un compañero con éxito, ambicioso y con recursos, y las estrategias competitivas de emparejamiento masculinas evolucionaron a la par. Tales estrategias incluyen la asunción de riesgos, la lucha por el prestigio social, la descalificación de los competidores, la formación de coaliciones y un conjunto de esfuerzos individuales destinados a superar a otros hombres en las características que las mujeres desean. El entrelazamiento de estos mecanismos que evolucionaron juntos en el hombre y la mujer crearon las condiciones para que los varones dominaran en el campo de los recursos. El origen del control masculino de los recursos no es una mera nota histórica secundaria a pie de página que despierte una curiosidad pasajera, ya que tiene profundas implicaciones en el presente porque revela algunas causas primarias del control continuado masculino de los recursos. En la actualidad, las mujeres siguen inclinándose por los hombres con recursos y rechazando a los que carecen de ellos. Estas preferencias se expresan de forma repetida e invariable en docenas de estudios realizados en decenas de miles de mujeres en países de todo el mundo, y asimismo se manifiestan en incontables ocasiones de la vida diaria. En cualquier año los hombres con los que se casan las mujeres ganan más que los de la misma edad con los que no se casan. Las mujeres que ganan más que sus maridos se divorcian el doble que las que ganan menos. Por otra parte, los hombres siguen formando alianzas y compitiendo entre sí por adquirir la posición social y los recursos que los hacen deseables para las mujeres.
Las fuerzas que originalmente provocaron la desigualdad de recursos entre los sexos, es decir, las preferencias femeninas, y las estrategias competitivas masculinas son las mismas que contribuyen a mantener tal desigualdad hoy en día. Las conclusiones de las feministas y de los evolucionistas convergen en la implicación de que el esfuerzo masculino por controlar la sexualidad femenina se halla en el centro del intento del hombre de controlar a la mujer. Nuestras estrategias sexuales evolutivas explican por qué ocurre así y cuál es la razón de que el control de la sexualidad femenina sea una preocupación fundamental del hombre. En el curso de la historia evolutiva humana, los hombres incapaces de controlar la sexualidad femenina, por ejemplo, al no poder atraer a una pareja, al no evitar que ésta le fuera infiel o al no poder conservarla, tenían menor éxito reproductor que los que podían controlarla. Procedemos de una larga línea continua de padres ancestrales que consiguieron pareja, impidieron que le fuera infiel y le proporcionaron los suficientes beneficios como para evitar que se marchara, y de una larga línea de madres ancestrales que concedieron acceso sexual a los hombres que les proporcionaban recursos. Las teorías feministas a veces afirman que los hombres se unen entre sí con el propósito común de oprimir a las mujeres. Pero la evolución del emparejamiento humano indica que no es así, porque hombres y mujeres compiten fundamentalmente contra los miembros de su propio sexo. Los hombres luchan por conseguir recursos a expensas de otros hombres, privan a otros de los suyos, excluyen a otros de posiciones de prestigio y de poder, y desacreditan a otros hombres para hacerlos menos deseables a ojos de las mujeres. El hecho de que casi el 70% de los homicidios sea perpetrado por hombres y las víctimas sean hombres revela la punta del iceberg del coste que les supone a los varones la competencia. El hecho de que los hombres mueran por término medio 6 años antes que las mujeres es otra prueba de las penas que los varones deben pagar por luchar contra los de su mismo sexo. La mujer no escapa al daño que infligen los miembros de su propio sexo. Las mujeres compiten entre sí para acceder a hombres de elevada posición social, se acuestan con los maridos de otras mujeres y los seducen para alejarlos de estas, calumnian y descalifican a sus rivales, sobre todo las que buscan estrategias sexuales a corto plazo. Tanto los hombres como las mujeres son víctimas de las estrategias sexuales de su propio sexo, por lo que no se puede afirmar que se hallen unidos con los miembros de su mismo sexo en un objetivo común. Por otra parte, hombres y mujeres se benefician de las estrategias del sexo opuesto. Los varones no escatiman recursos en ciertas mujeres, esposas, hermanas, hijas y amantes. El padre, los hermanos y los hijos varones de una mujer se benefician si elige una pareja con prestigio y recursos. Contrariamente a la idea de que hombres y mujeres se unen a todos los miembros de su propio sexo para oprimir al otro, cada persona comparte intereses fundamentales con miembros concretos de su propio sexo y entra en conflicto con otros. Las concepciones ingenuas de la conspiración de un sexo contra el otro carecen de fundamento real. Aunque las actuales estrategias del hombre contribuyen a que éste controle los recursos, sus orígenes no pueden separarse de la evolución de los deseos femeninos. Este análisis no implica que la mujer tenga la culpa de que el hombre controle los recursos. Para alcanzar la armonía y la igualdad, tanto los hombres como las mujeres deben reconocer que están unidos en un proceso coevolutivo que comenzó hace mucho tiempo y que sigue operando en la actualidad a través de nuestras estrategias de emparejamiento. Parte 4. Diversidad de estrategias de emparejamiento. Las diferencias entre los deseos masculinos y femeninos representan una parte importante de la diversidad de la especie humana, pero asimismo existe una tremenda variabilidad dentro de cada sexo. Aunque existan más hombres que mujeres que se inclinen por las relaciones sexuales ocasionales, algunos son monógamos toda la vida y ciertas mujeres prefieren el sexo ocasional a la monogamia. Hay hombres que lo que buscan en una mujer son recursos económicos y mujeres que eligen a un hombre por su apariencia física, a pesar de que la tendencia habitual sea la opuesta.
No se pueden descartar tales diferencias dentro de cada sexo como un accidente estadístico, pues son cruciales para comprender el rico repertorio de estrategias del emparejamiento humano. La diversidad sexual depende de las circunstancias individuales que favorecen la elección de una estrategia frente a otra dentro del repertorio. Elección que puede no estar articulada de forma consciente. Por ejemplo, los hombres acá eligen la estrategia de emparejamiento consistente en invertir mucho en los hijos cuando carecen de recursos económicos. Las mujeres Kung eligen emparejarse en serie en las circunstancias en que son lo suficientemente deseables como para seguir atrayendo a hombres dispuestos a invertir. Ninguna estrategia de emparejamiento, por profundamente enraizada que esté en nuestra psicología, se mantiene de forma invariable sin tener en cuenta el contexto. Conocer los contextos sociales críticos que favorecen cada estrategia sexual ayuda a comprender la diversidad de las conductas de emparejarse dentro de cada sexo y de estos entre sí. El conocimiento de tal diversidad lleva a analizar ciertos juicios de valor por los intereses egoístas que subyacen a ellos. En la sociedad occidental suele considerarse que lo ideal es la monogamia de por vida. Quien no se ajuste a esta práctica es un desviado, un inmaduro, un pecador o un fracasado. Un juicio semejante puede ser la manifestación de las estrategias sexuales subyacentes de la persona que lo emite. A la mujer le suele convenir, por ejemplo, convencer a otras del ideal del amor eterno. La mujer promiscua supone una amenaza para la monógama, al desviar los recursos y la atención y el compromiso del marido. Al hombre le suele convenir convencer a otros de que adopten una estrategia monógama aunque él no la siga. El hombre promiscuo arrebata a los solteros las oportunidades de emparejarse y amenaza con la infidelidad de la esposa a los casados. Los valores sobre la sexualidad que defendemos suelen ser manifestaciones de nuestras estrategias evolutivas de emparejamiento. Las estrategias sexuales ocasionales de ambos sexos se asientan profundamente en la historia evolutiva humana. Las descripciones evolucionistas que hacen hincapié en el varón sexualmente no discriminativo y en la mujer sexualmente reservada son exageradas. Del mismo modo que el hombre es capaz de comprometerse como parte de su repertorio estratégico, la mujer posee la capacidad de tener relaciones ocasionales en el suyo y, de hecho, las tiene cuando percibe que va a salir beneficiada. Las ventajas que obtiene la mujer del sexo ocasional siguen siendo el campo menos explorado y más desconocido del emparejamiento humano. Un siglo después de que Darwin propusiera la teoría de la selección sexual, los científicos varones seguían oponiéndole una fuerte resistencia, en parte porque asumían que las mujeres eran pasivas en el proceso de emparejarse. La propuesta de que seleccionaban activamente a su pareja y de que dicha selección constituía una poderosa fuerza evolutiva se consideraba más una fantasía que un hecho científico. En los años 70, los científicos comenzaron a aceptar la profunda importancia de la elección femenina en el reino de los animales e insectos. En los 80 comenzaron a documentar en nuestra especie las estrategias activas que sigue la mujer para elegir pareja y competir por ella. Pero en los 90 muchos científicos siguen insistiendo en que la mujer solo tiene una estrategia para emparejarse, la búsqueda de pareja estable. Las pruebas científicas indican otra cosa. El hecho de que las mujeres que buscan relaciones ocasionales en vez de estables cambien sus deseos para inclinarse en un hombre por un estilo de vida extravagante y por el atractivo físico, indica que poseen mecanismos psicológicos específicos para el emparejamiento temporal. El hecho de que la mujer que tiene relaciones extramatrimoniales elija a hombres de mejor posición social que la del marido indica que las mujeres poseen mecanismos psicológicos específicos para el emparejamiento temporal. Y el hecho de que la mujer se incline por relaciones breves en circunstancias predecibles como cuando hay escasez de hombres capaces de invertir en ella o una proporción desfavorable entre hombres y mujeres, indica que posee mecanismos psicológicos específicos para el emparejamiento temporal. Se suele censurar el cambio frecuente de pareja y la actividad promiscua. En muchos casos se trata de una postura moral interesada que se intenta inculcar en los demás. Desde el punto de vista científico, teniendo una visión de conjunto del tiempo evolutivo,
No hay justificación moral para valorar una estrategia más que las restantes del repertorio colectivo humano. La naturaleza humana se funda en la diversidad de estrategias sexuales. Reconocer la rica variedad de deseos del repertorio humano nos acerca un paso más a la armonía. Parte 5. Variaciones culturales de la conducta de emparejamiento. Las variaciones culturales constituyen uno de los aspectos más fascinantes y misteriosos de la diversidad humana. Los miembros de sociedades distintas difieren de forma espectacular en ciertos rasgos, como en el deseo de que la futura esposa sea virgen. En China, por ejemplo, casi todos, hombres y mujeres, consideran indispensable la virginidad en la pareja. Los chinos, que no son vírgenes, prácticamente no se casan. En países escandinavos como Suecia o Noruega, no es importante la virginidad en la pareja. Este tipo de variabilidad cultural plantea un enigma a todas las teorías del emparejamiento humano. La psicología evolucionista se centra en experiencias tempranas, en la práctica del cuidado de los hijos y en otros factores del entorno para explicar la variabilidad de las estrategias de emparejamiento. Por ejemplo, el psicólogo Jay Belsky y sus colaboradores sostienen que cuando el cuidado de los hijos es severo, irregular y de rechazo, se da un suministro errático de recursos y falta de armonía matrimonial. Se fomenta en los hijos una estrategia de reproducción temprana y de cambio rápido. Por el contrario, si el cuidado de los hijos es atento y de apoyo, y al mismo tiempo existe un suministro regular de recursos y un clima de armonía matrimonial, se promueve en los hijos una estrategia de emparejamiento de compromiso, caracterizada por el retraso de la reproducción y por lazos matrimoniales estables. Es decir, los niños que crecen en un entorno inseguro e impredecible aprenden a no confiar en una sola pareja, por lo que optan por una vida sexual temprana en la que buscan recursos inmediatos en múltiples parejas temporales. Los niños que crecen en un hogar estable con padres que invierten en ellos de forma predecible optan por una estrategia de emparejamiento permanente porque esperan atraer a una pareja estable que invierta mucho en ellos. Los datos sobre los hijos de matrimonios divorciados confirman esta teoría. Alcanzan más deprisa la pubertad, tienen relaciones antes y tienen más compañeros sexuales que los hijos de hogares intactos. La susceptibilidad de las estrategias de emparejamiento a la adquisición de experiencias tempranas puede contribuir a explicar las diferencias del valor que se atribuye a la castidad en las diversas culturas. En China, por ejemplo, el matrimonio es duradero, el divorcio poco frecuente y los padres invierten mucho en sus hijos a lo largo de amplios periodos de tiempo. En Suecia, muchos niños nacen fuera del matrimonio, el divorcio es habitual y menos padres invierten de forma regular a lo largo del tiempo. Es posible que los chinos y los suecos elijan distintas estrategias sexuales del repertorio humano a causa de estas experiencias tempranas. Aunque la importancia de las primeras experiencias requieren más comprobaciones, las pruebas de que disponemos refuerzan la idea de que tanto los hombres como las mujeres poseen en sus repertorios estrategias de emparejamiento ocasional y permanente. La estrategia concreta que eligen depende en parte de sus primeras experiencias que varían de una cultura a otra. Las diferencias entre los promiscuos H y los relativamente monógamos Iwi ilustran asimismo la variabilidad cultural de las estrategias sexuales humanas. La distinta proporción entre hombres y mujeres de estas dos tribus puede ser el factor decisivo que provoque el empleo de una estrategia sexual diferente. En el caso de los H hay aproximadamente 1,5 mujeres por cada hombre. En el de los Iwi hay más mujeres que hombres, aunque no disponemos de cifras exactas. La abundancia de mujeres H crea oportunidades sexuales para los hombres H de las que carecen los varones Iwi. Los H la aprovechan, como se demuestra por la elevada frecuencia del cambio de pareja y del sexo ocasional. Los hombres H pueden seguir una estrategia sexual temporal con más éxito que los Iwi, mientras que las mujeres de esta tribu se hallan en mejores condiciones que las H para asegurarse una elevada inversión de los hombres, que deben suministrar recursos para atraer y conservar a una compañera. Los mecanismos evolutivos de emparejamiento
son decisivos para comprender las diferencias culturales de las estrategias sexuales. Las culturas difieren en el número de oportunidades sexuales, los recursos que les proporciona el entorno, la proporción entre hombres y mujeres y el fomento de las relaciones permanentes o temporales. Nuestros mecanismos psicológicos y evolutivos están ajustados a esta información cultural. Las variaciones culturales en la conducta de emparejarse reflejan, por tanto, diferencias en las elecciones que se realizan de todo el repertorio de posibles estrategias sexuales humanas, basadas en parte en la información cultural. Todos los seres humanos han heredado el repertorio completo de los ancestros que tuvieron éxito. Parte 6. Competencia y conflicto en el campo del emparejamiento. Un hecho desagradable del emparejamiento humano es que los compañeros deseables son siempre inferiores en número a quienes los desean. Hay hombres con capacidad superior de acumular recursos que son por los que las mujeres compiten, puesto que suelen ser los que desean. En dicha competición solo triunfan las mujeres muy deseables. Las mujeres de gran belleza son deseadas por muchos hombres, pero solo algunos consiguen atraerlas. Cualidades como la amabilidad, la inteligencia, la formalidad, el físico atlético y la belleza pocas veces se dan juntas en la misma persona. La mayor parte de nosotros se contenta con alguien que tiene menos características deseables. Estos hechos crean competencia y conflictos entre los miembros de cada sexo, que solo se pueden evitar excluyéndose a sí mismos del juego de emparejarse. Pero el deseo fundamental de emparejarse no desaparece con facilidad. El intento de satisfacerlo hace que las personas se lancen de cabeza a competir con miembros de su propio sexo. Esta lucha adopta formas no siempre reconocibles. El hombre o la mujer que compran la última crema facial que ha salido al mercado no atribuyen el cuidado de la piel al hecho de competir, como tampoco lo hacen el hombre o la mujer que practican en el más moderno aparato de gimnasia o que trabajan hasta altas horas de la noche. Pero mientras perviva el deseo de emparejarse y las personas sigan difiriendo en las cualidades deseadas por el sexo opuesto, la lucha entre los miembros del mismo sexo será un aspecto inevitable del emparejamiento humano. Tampoco será fácil hacer desaparecer el conflicto entre los sexos. Hay hombres que muestran una completa falta de sensibilidad ante la psicología sexual femenina y buscan relacionarse antes con más frecuencia, con mayor persistencia o con más agresividad de lo que desean las mujeres. Las acusaciones de acoso y coerción sexuales son realizadas casi exclusivamente por mujeres debido a las diferencias fundamentales de estrategia de emparejamiento de ambos sexos. Las estrategias masculinas chocan con los deseos de las mujeres, causándoles ira y tristeza. De modo similar, las mujeres desprecian a los hombres que carecen de las cualidades deseadas, causándoles frustración y resentimiento. Las mujeres interfieren en las estrategias sexuales masculinas en la misma medida en que los hombres interfieren en las femeninas, aunque lo hagan de forma menos brutal y coercitiva. Tampoco se puede eliminar por completo el conflicto en la pareja. Aunque las hay que viven felizmente en armonía, en ninguna se da una ausencia completa de conflicto. Las condiciones que lo desencadenan suelen ser inevitables. Un hombre que se queda sin trabajo por motivos que escapan a su control se encuentra con que su mujer quiere divorciarse por haber dejado de suministrarle los recursos en que ella basó su decisión de emparejarse con él. Una mujer con arrugas cada vez más pronunciadas de las que no es responsable se encuentra con que su marido, con gran éxito en su profesión, desea mujeres más jóvenes. El conflicto entre los sexos no se puede eliminar por completo porque las condiciones que lo provocan son inevitables. A algunos les resulta inquietante el hecho de que los conflictos entre los hombres y las mujeres deriven de nuestra psicología evolutiva del emparejamiento. En parte debido a que contradice creencias muy extendidas. Muchos hemos aprendido la visión tradicional de que tales conflictos son el reflejo de una determinada cultura cuya práctica perturba la armonía natural de la naturaleza humana. Pero la ira que experimenta la mujer sexualmente coaccionada o la que experimenta el hombre a quien su mujer engaña derivan
de nuestras estrategias evolutivas de emparejamiento, no del capitalismo, la cultura o la socialización. La evolución sigue el criterio implacable del éxito en la reproducción, por muy repulsivas que nos parezcan las estrategias que se crean en el proceso y por muy horrorosas que sean las consecuencias de dichas estrategias. Una manifestación del conflicto entre miembros del mismo sexo especialmente perniciosa es la guerra, que ha sido una actividad recurrente a lo largo de la historia humana. Teniendo en cuenta la tendencia del hombre a correr riesgos físicos en la búsqueda de los recursos necesarios para tener éxito a la hora de emparejarse, no es de extrañar que la guerra sea casi exclusivamente una actividad masculina. Entre los Yanomami hay dos motivos decisivos para declarar la guerra a otra tribu: el deseo de capturar a las esposas de otros hombres y el deseo de recuperar a las esposas perdidas en ataques anteriores. Cuando el antropólogo americano Napoleon Chagnon explicó a sus informadores Yanomami que su país declaraba la guerra por ideales como la libertad o la democracia, sus oyentes se quedaron atónitos. Les pareció una estupidez arriesgar la vida por algo que no fuera capturar mujeres. Bueno, ya esto es una opinión personal, pero no es del libro, ¿no? Pero si se piensan que Estados Unidos declara la guerra por la libertad o la democracia, yo también me cagaría de la risa. Así que, nada, una nota aparte. Bueno, continuando con el libro. La frecuencia de la violación en las guerras que han jalonado la historia humana indica que los motivos sexuales de los Yanomami no son tan extraños ni atípicos. Los hombres del mundo entero comparten la misma psicología evolucionista. El hecho de que nunca se haya registrado en la historia el caso de una mujer que haya reunido un ejército para atacar los pueblos vecinos y capturar maridos nos indica algo importante sobre la naturaleza humana de las diferencias sexuales, a saber que las estrategias de emparejamiento masculino suelen ser más brutales y agresivas que las femeninas. Los motivos sexuales que subyacen a la violencia ponen asimismo de manifiesto la estrecha relación entre el conflicto dentro de uno de los sexos y el conflicto entre los sexos. En la vida diaria, la guerra entre los sexos no tiene lugar en un campo de batalla, sino entre hombres y mujeres individuales que interactúan socialmente en el lugar de trabajo, en una fiesta o en el hogar. La exclusión selectiva de compañeros, por ejemplo, no afecta a todas las personas, solo a las que carecen de las características deseadas. Los celos sexuales no son un coste que todos los hombres inflijan a todas las mujeres, solo lo infligen a algunos. Por ejemplo, los que son menos deseables que sus parejas, en algunas. Por ejemplo, en la esposa en vez de en una compañera sexual ocasional. La coerción sexual, por poner otro ejemplo, solo la perpetran ciertos hombres. La mayoría no son violadores, y no es probable que lo fueran ni siquiera en el caso de no correr el riesgo de ser descubiertos. No se da una solidaridad entre todos los hombres o entre todas las mujeres que llegue a crear un conflicto entre los sexos. Los miembros de uno de los sexos suelen inclinarse por un conjunto de estrategias que difieren de las estrategias típicas que siguen los del otro. Se puede hablar de pugna entre los sexos porque las formas de entrar entre conflicto de hombres y mujeres derivan de las estrategias que comparten con su propio sexo. No obstante, hay que reconocer que ningún hombre ni ninguna mujer se haya fundamentalmente unido a los miembros de su propio sexo ni fundamentalmente separado de los del sexo opuesto. Ahora, quizá más que en cualquier época anterior de la historia evolutiva humana, tenemos el poder de conformar el futuro. El hecho de que los malos tratos y otras abominables conductas deriven de nuestras estrategias de emparejamiento no justifica que se perpetúen. Empleando los mecanismos evolutivos susceptibles a los costes personales, como nuestro miedo al ostracismo y nuestra sensibilidad al perjuicio para la reputación, es posible que podamos disminuir la manifestación de los aspectos más brutales del repertorio humano. Parte 7. Cooperación entre los sexos. Los hombres y las mujeres siempre han dependido mutuamente para transmitir sus genes a las generaciones futuras. Las uniones matrimoniales se caracterizan por un complejo entramado de confianza y reciprocidad a lo largo plazo sin parangón en otras especies,
En este sentido, la cooperación entre los sexos alcanza su cima en los humanos. Las estrategias de cooperación definen la naturaleza humana en la misma medida que la capacidad de cultura o la conciencia. Las estrategias sexuales nos indican algunas de las condiciones que facilitan la obtención del amor para toda la vida. Los hijos, vehículos compartidos por los que los genes sobreviven al viaje hacia las generaciones futuras, alinean los intereses del hombre y la mujer y promueven los lazos permanentes del matrimonio. Los padres comparten la alegría de producir nueva vida y de cuidar a los hijos hasta la madurez. Se maravillan juntos cuando el regalo de su unión toma parte en el ciclo reproductor de la vida. Pero los hijos también crean nuevas fuentes de conflicto, desde disputas por la división del tiempo para cuidarlos durante el día hasta la disminución de las oportunidades para la armonía sexual nocturna. No hay bendición en estado puro. La fidelidad sexual también promueve la armonía matrimonial. Toda posibilidad de infidelidad abre un abismo de intereses conflictivos. La infidelidad rompe los vínculos matrimoniales y conduce al divorcio. La monogamia fomenta la confianza prolongada entre el hombre y la mujer. Es posible que la mujer infiel se beneficie al obtener recursos materiales adicionales o genes superiores para sus hijos, pero para el marido, tales beneficios suponen el coste de la disminución de la certeza de paternidad y la destrucción de la confianza. La infidelidad de un hombre puede satisfacer su búsqueda de variedad sexual o proporcionarle una euforia momentánea semejante a la del hombre polígamo, pero tales beneficios suponen para la esposa el coste de perder parte del amor y los recursos del marido que se canalizan hacia una rival. La fidelidad sexual durante toda la vida fomenta la armonía entre el hombre y la mujer, pero a costa de que ambos sexos desaprovechen otras oportunidades. Satisfacer deseos mutuos es la clave de la armonía entre el hombre y la mujer. La felicidad femenina aumenta cuando el hombre aporta más recursos económicos a la unión y se muestra amable, afectuoso y comprometido en una relación. La felicidad masculina aumenta cuando la mujer es físicamente más atractiva que el hombre y cuando se muestra amable, afectuosa y comprometida en la relación. Quienes satisfacen sus mutuos deseos tienen mejores relaciones. En resumen, nuestros deseos evolutivos nos proporcionan los elementos esenciales para resolver el misterio de la armonía entre los sexos. La multiplicidad de nuestros deseos tal vez sea el instrumento más poderoso para promover la armonía. Es un logro supremo de la humanidad el que dos personas no relacionadas establezcan, mediante el amor, una alianza de todos sus recursos individuales durante toda la vida, lo cual es posible por los notables recursos que cada uno aporta, los tremendos beneficios que obtienen los que cooperan y la compleja maquinaria psicológica de que disponemos para establecer alianzas beneficiosas con otros. Parte de estos recursos están relacionados con el sexo de la persona, como la capacidad reproductora femenina o la masculina de obtener recursos. Pero los de la pareja suelen trascender estos aspectos esenciales para la reproducción e incluir capacidades como la de protegerse del peligro, disuadir a los enemigos, formar alianzas, enseñar a los hijos, ser fiel cuando el otro está ausente o cuidarse cuando se está enfermo. Cada uno de estos recursos satisface uno de los muchos deseos especiales que definen la naturaleza humana. Un profundo respeto por el sexo opuesto debería derivar de saber que siempre ha habido una dependencia mutua para obtener los recursos necesarios para sobrevivir y reproducirse. De modo similar, siempre ha habido una dependencia mutua para satisfacer los deseos. Puede que tales hechos sean responsables del sentimiento único de plenitud que se experimenta al caer bajo el dominio embriagador del amor. Una alianza amorosa de por vida es un logro triunfal de las estrategias humanas de emparejamiento. Hoy tenemos que enfrentarnos a nuevas circunstancias sexuales, muy distintas de las que conocieron nuestros antepasados. Métodos anticonceptivos fiables, drogas de la fertilidad, la inseminación artificial, el teléfono erótico, agencias de citas por video, implantes mamarios, bebés probeta, bancos de esperma y el SIDA.
La capacidad de controlar las consecuencias de nuestra forma de emparejarnos ha alcanzado proporciones sin precedentes en la historia evolutiva humana, y ninguna otra especie de la Tierra la ha conseguido. Pero nos enfrentamos a estas novedades con un conjunto de estrategias de emparejamiento que funcionaron en épocas ancestrales y en lugares irremediablemente perdidos. Nuestros mecanismos de emparejamiento son los fósiles vivientes que nos indican lo que somos y de dónde venimos. En la historia de los 350.000 millones de años de vida en la Tierra, somos la primera especie con la facultad de controlar nuestro destino. La perspectiva de hacerlo será excelente en la medida en que conozcamos nuestro pasado evolutivo. Solo examinando el complejo repertorio de estrategias sexuales humanas sabremos de dónde procedemos. Solo comprendiendo por qué han evolucionado, controlaremos hacia dónde vamos.